Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda edición de los Saru Day, The Future of Work o el futuro del trabajo. Estamos muy emocionados, como empresa hemos avanzado mucho, pero pues no solo nosotros, ¿no? El mundo cambió y pues hoy tengo un invitado de lujo para esta charla. Está conmigo Luis Pintado. Luis, he tenido el gusto de conocerlo en los últimos años y pues de conocer un poquito más de su trayectoria, de lo que está haciendo y pues más que emocionado de arrancar la charla el día de hoy. Entonces, bienvenidos al futuro de los seguros y pues arrancamos. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Memo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Felicidades por el resultado de Berkeley. Muy orgulloso de ustedes. Muchas gracias. La verdad es que sí, estamos muy contentos de lo que pinta el 2024. El número nos encanta. Aparte es de esos números redondos, bonitos, que traen resultados y buen karma. Pero pues empezamos por lo básico, que es lo que mucha gente quiere escuchar. El, Algunos no tienen el gusto de conocer tu trayectoria, Luis, y yo que la conozco, me encanta porque has estado innovando ya en varias industrias y el común denominador acaba siendo tu pasión por lo digital, por la música, por reinventarte, por hacer. Entonces, ¿nos pudieras compartir un poquito, tal vez, de dónde vienes, cómo llegaste a Inter, en qué áreas has estado trabajando, más o menos a qué te dedicas? Claro, por supuesto. Pues sí, ha sido una historia, pues digamos como de montaña rusa, pero que siempre pues, ha terminado en el lugar donde debe de terminar. Y eso me tiene satisfecho, pero también muy emocionado porque todavía me faltan muchas vueltas, creo. Pues bueno, ¿cómo empecé? Yo me formé como ingeniero de software, soy coder de Hueso Colorado. De ahí me fui a una consultoría a trabajar en bancos porque un mentor al que quiero mucho, a Armando Ramírez, que es este CIO de Redpack, me decía, a ver, si quieres aprender a programar, pues, aprende a programar en bancos, ¿no? Tienes muy poco margen de error, tienes que hacerlo muy rápido, tú no vas a testear tu código, el tema de seguridad, empezaba a entrar el tema web. Y entonces sí, terminé la carrera y al otro día ya estaba trabajando en Banca Serfín antes de que fuera Santander, estuve por ahí en Bancomer antes de que fuera BBV y me fogué bastante. De ahí terminé en TV Azteca y TV Azteca me invita a quedarme con ellos, a trabajar ya como empleado de la televisora. Y ahí empezó también un camino bastante interesante. Grupo Salinas, pues podrás quererlo u odiarlo, pero la realidad es que es una gran escuela, es una gran universidad, tiene su estilo muy, muy propio, pero a mí en lo particular me dio muchísimas tablas, me ayudó a entender ese espíritu emprendedor. Cuando yo entré al grupo eran unas cuantas empresas y si ahorita las cuentas por decenas, casi casi. Eh, y además te tienen mucha confianza. Una vez que das resultados, pues te meten en donde ellos consideren, ¿no? Y entonces, gracias a eso, me tocó estar en televisión y después de televisión me fui a abrir otro canal de televisión a Estados Unidos y después a abrir otro canal aquí en México y de ahí irme a Yusacell, a la red 3G sin saber nada de telco y después estar un poquito en Total Play antes de que arrancara formalmente Total Play. Entonces, pues bueno, fue una aventura bastante padre y se me quedó desde ahí el gusanito emprendedor, ¿no? Y ahí fue donde dije, oye, ¿y qué pasa si empiezo a tener estas aventuras, pero sin el bacopeo de los millones de pesos, millones de dólares por detrás? Y lo que pasó es que mi aventura se volvió muy divertida, pero también muy estresante, ¿no? Porque abandonas la seguridad del corporativo, que si bien hay burocracia y hay politics y cosas así, pues tienes seguro mientras des resultados, pues tu sueldo, tus prestaciones, tu empleo. Y cuando estás en el mundo emprendedor, en realidad tienes que vivir con una mentalidad de que no hay mañana. Y entonces, estando en ese mundo emprendedor, pues bueno, empiezo a aprender muchísimo desde la trinchera, ¿no? De
saber o de entender cómo levantas capital, cómo hacer producto, empiezas a darte ciertos topes de realidad donde te das cuenta que no solo tu expertise, que es la tecnología, es lo que te va a sacar adelante. Y entonces después de recorrer varias industrias, porque también eso me encanta, probar varias industrias, estuve por temas de seguridad, estuve por temas de alimentos, estuve en una fintech antes de que se acuñara el término de fintechs. Ahí empecé a darme cuenta que el tema financiero en particular tiene áreas de oportunidades gigantescas, ¿no? Todo lo que tenga burocracia por detrás tiene un área de oportunidad impresionante. Y me invitan a trabajar en una aseguradora que se llama Mediaxes. Y entonces digo, a ver, no sé nada de seguros, también tenían clínicas de salud, no sé nada de salud, pues suena mucho a lo que he hecho toda mi vida, ¿no? De cambiar de industria y de entenderle y de traer una visión fresca. Y entonces ahí aprendo muchísimo sobre el tema asegurador, sobre los pains de la industria aseguradora. Aprendo mucho del tema de salud también, y sobre todo el tema de lo difícil que está brindarle el servicio de salud al resto de la gente, ¿no? Y cómo el gobierno, y no solo sino todos los anteriores, han fallado en darnos un servicio de salud social como se debe. Y entonces los empresarios le tienen que entrar, ¿no? Y yo estaba en una empresa donde queríamos entrarle a resolver el problema de salud desde nuestro lado. Y ahí me toca hacer una revolución completa, o sea, fui de los primeros que metió firma electrónica avanzada en el sector asegurador, vender eso ante la comisión fue todo un tema. Eh, Traer temas también ¿cómo se llama? Conmutadores en la nube, que ahora ya es un must, en ese tiempo apenas estaba el tema, migración a la nube, el tema de document management, BPMs, todo para digitalización de siniestros, porque en realidad también ahí está un flanco de batalla muy duro para el tema de siniestros. Pero bueno, sale todo esto bien y después se me mete el gusanito de querer emprender, pero ahora yo, ¿no? Llegó mi momento. Y entonces conozco a dos socios con los cuales decidimos hacer un emprendimiento, el cual era una fábrica de machine learning, ¿no? En ese momento que fue hace como 8 años más o menos, 9 años, estaba muy de moda con el tema de Watson, y Cortana, el tema de inteligencia artificial. Google, AWS todavía no lo tenían tan maduro y nos lanzamos al ruedo y nos dimos cuenta que eso era lo que venía, ¿no? Había como dos tecnologías generacionales para nosotros, uno era blockchain y el otro era inteligencia artificial. Inteligencia artificial, digamos que un poquito más hacia la madurez, porque inteligencia artificial, tú te lo sabes mejor que yo, pues lo tenemos el término lo tenemos acuñado desde hace 50 años. Eh, pero gracias al poder de cómputo y demás, Big Data en ese momento ya empezaba a sonar como realidad, blockchain sí llegando completamente de la nada, sin saber qué podíamos hacer con él. Pero bueno, hablando del tema de inteligencia artificial, decidimos armar un equipo bastante grande. Literal, nos fuimos a buscar chicos a las maestrías y a los doctorados en el Poli, en la UNAM, y arrastrarlos de las aulas para tenerlos con nosotros. Llegamos a ser más o menos unos 30, 40 ingenieros tirando código, trabajando para algunas agencias de gobierno, empresas gubernamentales, haciendo cosas muy padres. Y armamos una escuela muy buena de ingenieros que ahora están por todos lados. Y como todas estas experiencias de emprendimiento nacen muy bien, 3 años muy buenos, viene el cambio de gobierno. El aprendizaje aquí es todos los huevos en una canasta y principalmente en gobierno es pues una condena a desaparecer. Un aprendizaje que me llevé yo o reafirmando un aprendizaje es que la tecnología por sí sola no es sexy. Si no tienes un producto que resuelve un problema claro, pues podrás ser el mejor ingeniero del mundo, pero pues no tienes dónde posicionarlo y por lo tanto no tienes por dónde seguir, no tienes cómo entrar a buscar capital, entrar a una incubadora como le acaban de hacer ustedes. Entonces, pues bueno,
No soy millonario, tuve la necesidad de volverme a emplear, mis socios pudieron continuar con el emprendimiento. Terminé por ahí en una empresa que se llama Pulpomatic, a la cual pues, quiero un montón, que es una startup española que tiene un software de flotas vehiculares muy importante que ha venido de abajo hacia arriba con clientes ya bastante grandes, hablando, o sea, un PepsiCo, un FEMSA, DHL, etcétera, etcétera, con operaciones aquí, Colombia, España, Brasil. Y a mí me traen para hacer el scale-up, ¿no? Y entonces ahí también empiezo a darme cuenta de los diferentes roles que puedo jugar, ¿no? Y puedo jugar desde el rol de la semilla hasta el rol del scale up y beyond, ¿no? Y más allá. Y ahora y bueno, viene la pandemia y demás. Por ahí, Baris Babé, que es el CEO de Pulpo, me enseñó un montón. También siempre tienes, para aprender, si te dejas enseñar, me enseñó un montón sobre, o sea, más temas de levantamiento de capital, temas de equity, temas de capitalización y demás que me ayudaron muchísimo. Y bueno, de ahí yo decido regresar al mundo corporativo. Hay una oportunidad con Interprotección. Interprotección es el broker de seguros más grande de México, una empresa que tiene una fama por una humanidad de los dueños impresionante, por unas ganas de ser siempre los primeros y querer ganar, que son los underdogs versus los grandes brokers, internacionales como Aon, como Marsh, que están pegando durísimo, pero Interprotección sigue siendo el broker mexicano que no deja pasar a estos invasores extranjeros, por llamarle así. Eh, y entonces me encanta el reto, ¿no? ¿Y cuál era la idea? Ellos son un monstruo en B2B y lo que querían era irse a proteger al consumidor final. Y entonces era evidente que esto no se iba a hacer con oficinitas de seguros en todos los lugares de México, y se empezaron a hacer marketplaces, canales de distribución digitales, y ahí hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Dependemos de las aseguradoras porque finalmente colocamos producto de las aseguradoras, pero las aseguradoras hay unas con un gran stack tecnológico y otras no tantas, y además no hay un estándar entre ellas. Entonces, para que tú puedas conectarte y comunicarte con ellas, tienes que hacer muchas maromas. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a encontrar productos internos para poder hacer estas interconexiones y eventualmente que nuestros productos tengan un time to market bastante aceptable, bastante decente y que nos permitan tener esa competitividad que nos pone en el número uno. Y por otro lado está el no abandonar el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces aprovechando este nuevo endeavor, tener los datos lo mejor que podamos, rodearnos de gigantes, en que ya han hecho esto en otros lados, como ustedes, como Google Cloud, tendiendo nuestro CDP, empezando a tirar modelos, ya de predicción para entender qué cliente es más digital que el otro, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente a eso nos dedicamos. Así caí en el mundo de los seguros. Por eso Interprotección se me hizo una empresa hiper razonable de fit, con el mindset y con las ganas y demás. Y pues ahí estamos, divirtiéndonos, ¿no? Ahorita, si nos catalogaran como una InsurTech, seríamos la número uno de México y probablemente de la TAM. Me encanta un poco cómo acabaste conectando los puntos del background, porque solo de escuchar lo que me acabas de decir, suena que la radiografía de la industria de seguros en México es una mezcla de todos los niveles de madurez digitales habidas y por haber, conviviendo de frente a un mismo consumidor, ¿no? Entonces, la que está más digitalizada y tiene ya procesos y hasta sus propias APIs, hasta la que todavía lo registra a papel y puede ser el mismo producto, ¿no? Que compiten. Entonces, me llama la atención cómo la figura del broker, de alguna forma, funciona como una metacapa para nivelar pues esos productos, ¿no? Porque entiendo que al final al no ser ustedes el que hace el producto, sí son los que hacen la experiencia. Y la experiencia es donde vive todo lo digital. ¿Cómo ha sido este reto? ¿Cómo has visto en la industria mexicana? ¿Qué tanto hemos avanzado en los últimos, digamos, 3, 4 años? Claramente hay mucho a dónde movernos y hay mucho por mejorar, pero digamos que de COVID para acá,
¿Qué cambios le has notado a la industria de seguros en México? ¿Cómo lo ves desde este canal que tiene la oportunidad de trabajar con muchas marcas o muchos productos? Claro. Mira, a ver, primero, todo lo que está regulado, y no digo que esté mal, pero todo lo que está regulado en todo el mundo termina siendo muy lento. Y eso es porque pues, esas regulaciones que dependen de legislaciones, pues la legislación siempre va más lento que la tecnología, ¿no? Y entonces por eso percibimos que de repente, pues la banca, el tema, el mismo gobierno, en temas digitales y temas como los seguros, pues van actuando de una forma muy lenta y por lo tanto nuestra asociación es que si es lento es arcaico y es aburrido, ¿no? Entonces, puedes quedarte ahí. Si tienes muchos incumbents, como las compañías de seguros, donde, como bien dices, hay unas que son un avión y hay otras que por el tamaño de la cartera y por a dónde van, o porque simplemente van empezando, pues todavía no tienen el nivel de madurez que las otras, o hay otras que simplemente no han decidido hacerlo, ¿no? A lo mejor lo hacen en otras partes del mundo, pero aquí en México todavía no. Entonces, como broker tienes dos cosas, dos formas de verlo. El primero es decir, bueno, como la aseguradora o como la regulación o como sea, me lo da así, pues yo lo entrego así, ¿no? Y me convierto en un bill revendedor que no da ningún plus, ¿no? Y entonces te conviertes en un jugador más de esta industria con percepción aburrida. O bien te lo tomas personal y dices, oye, esto no tiene por qué ser aburrido, ¿no? Tengo que también tener cierto agradecimiento con mis clientes que me están comprando a mí. Bien podrían ir con la aseguradora, pero están viniendo conmigo. Y entonces como broker tienes una ventaja o algunas ventajas como es, tú no corres con el riesgo porque tú no estás posicionando el producto. Y por otro lado, pues tú sí puedes estar atendiendo al cliente del principio a fin, aunque no es tu responsabilidad como broker. Pero ahí es donde haces el wow effect, ¿no? Cuando dices, oye, yo sí te voy a acompañar, ¿no? La aseguradora tiene sus propios procesos y tiene otras cosas muy complejas como, oye, que las reservas estén bien, los cumplimientos a la comisión, etcétera, etcétera. Eh, y también están entre la espada y la pared, ¿no? Porque en realidad el seguro está diseñado bajo modelos para que no lo uses, ¿no? O sea, es rentable mientras no se use. Y del lado del broker, sí podemos aventarnos ese tramo, no de alentar el uso, porque evidentemente también la siniestralidad nos pega a nosotros, pero sí de acompañarlos en esos momentos, donde desafortunadamente cuando tú necesitas un seguro, es probablemente uno de los peores días de tu vida o de tu semana o del mes o de lo que sea. Entonces, si tú estás ahí, terminas capturando al cliente, ¿no? Y además, el hecho de que, como en la banca, de que hay muy poca banda bancarizada en México, también hay una muy baja penetración de seguros en México. Entonces, y como te platicé hace rato con el tema de las clínicas y de la salud, pues el gobierno no está protegiendo a todos, ¿no? Y entonces hay gente que puede protegerse, pero por ver en la industria como aburrida o como poco accesible, no llega. Y entonces ahí es donde nosotros entramos y donde queremos que sea nuestro principal foco de atención, el poder distribuir productos de seguros de una manera súper sencilla, como nosotros decimos, quitándole lo complicado de los seguros para ir a más mexicanos y poder protegerlos, poder proteger su patrimonio y su salud. Y por otro lado, el acompañarlos en el tiempo que dure su relación con nosotros para que en el momento en el que necesite usar su seguro, lo use correctamente y no sea una parte adicional de ese peor día que le pudo haber tocado. Una reflexión es que a veces cuando hablamos del futuro, lo vemos muy lejano, ¿no? Y me parece que ya tenemos que empezar a distinguir de ese corto y largo plazo, porque no recuerdo época, y te hablo de toda la historia de la humanidad, donde tengamos el potencial de inventar tantos nuevos casos de uso tecnológicos para avanzar en todas las verticales, ¿no? O sea, como que hay historias marcadas donde hubo un cambio en salud, hubo un cambio en la industria, ¿no? La famosa revolución industrial, que fue dejó de ser algo artesanal y se empezó a producir en serie
pues, me atrevo a decirles que desde el 2020 estamos viviendo el equivalente a la transformación que nos brindó la revolución industrial, pero pues ahora es una revolución digital, ¿no? ¿Qué te emociona del corto plazo, Luis? Porque los hemos visto desde crear nuevos productos, ¿no? El de, órale, te voy a regalar un seguro para tu celular, ¿no? Y aparte ustedes tienen la fortuna de, pues los americanos dicen put your money where your mouth is, ¿no? Entonces, los hemos visto que realmente se toman muy en serio lo de defender a México, lo de hacer cosas. Por ahí también sé que tiene una relación hasta con el Checo Pérez, ¿no? Y hacen muchas cosas divertidas de qué significa México y qué significa protegerlos y qué significa hacer un canal que no sea aburrido y qué significa movernos. ¿Qué te emociona del corto plazo? ¿Hacia dónde están yendo el futuro inmediato de los seguros? Claro. A ver, hace rato me preguntabas de qué ha cambiado, ¿no? En el mundo de los seguros. Realmente poco, pero ya se empieza a ver temas de Open Insurance, ya se empiezan a ver un poco de temas de conocimiento profundo del cliente. Ya empieza a haber cosas en las compañías de seguros. De lo que me preguntaste ahorita específicamente, ¿qué me emociona? A ver, estamos en un momento hiper emocionante, ¿no? Creo que eh, a nosotros como tecnólogos de repente perdemos la capacidad de asombro porque sabemos lo que viene o lo que venía y muy pocas veces nos tomaba por sorpresa. Hace poco los amigos de Google Cloud nos presentaron una serie de datos en donde mostraban que el tema de Gen AI ha acelerado ciertos casos de uso entre 7 y 10 años, más o menos. O sea, lo que estábamos esperando tener como tecnología para resolver ciertas cosas, la íbamos a recibir en 2030, 2035 y la tenemos disponible desde hace un mes. Entonces, y además con cambios todo el tiempo, ¿no? OpenAI hoy, ayer hizo un nuevo anuncio. Entonces, la cantidad de cambios que hay ahorita es brutal. Al caso, inclusive ni los mismos creadores de la tecnología al día de hoy te podrían decir al 100% cuáles son los capabilities de lo que están liberando. Entonces, creo que es la primera vez, al menos en lo que a mí me toca a nivel tecnológico, que todos al unísono estamos casi a prueba y error. ¿No? Porque hay más de una cosa que nos resuelve el problema y estamos empezando a combinar ciertas cosas, ciertos modelos, y entonces te dan un resultado diferente al que estabas esperando con el modelo que supuestamente te resolvió el problema. Entonces, y hasta se me va la voz de esto, ¿no? Entonces, creo que ahí está la parte emocionante, o sea, de cómo puedas ir amalgamando junto con lo que está saliendo una solución adecuada para lo que quieras resolver, porque creo que al día de hoy no hay un momento en el que termines, ¿no? Va a ser tan vertiginoso el rollout que no vas a terminar jamás, ¿no? Y entonces esta pregunta que muchos te llegan a hacer de, oye, ¿y entonces cuándo terminamos el proyecto? Nunca va a terminar. Básicamente nunca va a terminar. Vamos a correr esta primera carrera, a tratar de terminar en el primer lugar, pero lo más seguro es que la siguiente semana existe una tecnología nueva y tengamos que hacer una migración. Entonces, digamos que eso es muy emocionante porque al menos a mí, que me aburro demasiado, a pesar de ese mindset de aburrimiento, pues creo que me está sacando de mi estado de confort, ¿no? Por lo rápido Claro. esto. Y entonces ese es el lado, digamos, que puedes controlar tú, y hay otro lado que no puedes controlar tú, que es ya está toda esta tecnología. ¿Cómo haces que las regulaciones cambien? ¿Cómo haces que las aseguradoras cambien? Entonces tienes esos dos flancos donde puedes empezar a construir cosas muy futuristas, pero por el otro lado tiene que haber un convencimiento regulatorio, cultural y demás para que esto se dé, ¿no? Entonces, eso está pasando ahorita. Se va a acelerar porque va a llegar un momento en donde sea tan abrumador lo que existe y van a empezar a ver startups que van a decir, oye, yo sí me voy a brincar los incumbents y me vale y lo voy a sacar y después pido perdón en lugar de pedir permiso. Eso va a pasar. Y entonces en ese momento a todos nos van a poner a brincar, o a correr. Entonces viene una parte bien emocionante. No, y llena de, no sé cómo explicarlo. Es que la palabra, no existe un verbo.
de la acción de hacer disrupción per se que me encaje con lo que estoy viendo. O sea, te voy a dar ejemplos que al venir de un background de desarrollo hacia los que hoy no son desarrolladores, lo voy a decir con lenguaje más simple. Cuando hablamos de hacer software antes de GenAI, normalmente se hablaba de capas o de etapas para encapsular los problemas, ¿no? Entonces tienes la capa donde está la base de datos, y luego tienes la capa donde está el procesamiento, y luego está la capa donde explota los datos, luego los acomodas, los haces. Entonces, hasta la misma lógica de construir un lago de datos o alguna arquitectura iba en forma ordenada para que pudieras aislar los problemas, ¿no? Oye, este es un error de fondo. Ah, pues seguro es base de datos. Vamos a ver qué estamos conectando, qué estamos tomando. La nueva forma de crear soluciones tiene dos premisas que nunca antes habíamos visto en desarrollar software. La primera es que ya no son capas, ahora son agentes. Y el tema de los agentes es más profundo de lo que parece, porque digamos que lo que hoy serían capas de código haciendo cosas, ahora pueden ser automatizaciones, por decirlo de una forma mundana, que automonitorean su mismo trabajo. O sea, tú puedes poner un agente que esté monitoreando lo que el otro está produciendo para aventar unas banderas si algo está bien o mal o regular. Y luego otro agente que esté clasificando el resultado de las conversaciones. Y luego puedes tener otro que esté haciendo ciertas cosas. Y lo interesante de verlo como agentes, que es un poco lo que nos invitan las empresas creadoras de estos modelos a hacer, es que los nuevos lanzamientos, ¿no? Por ejemplo, el de ayer del modelo GPT-4o, estos nuevos lanzamientos cambian alguno de esos agentes, no todos, de golpe. Y en el momento en que uno de ellos mejora, mejora sustancialmente. Entonces, de repente tienes algo que ya te reconocía tu póliza y de repente te cambian un agente y ya nomás tienes que reemplazar una de las cosas y ahora lo que tienes es una solución que podría identificarte si el coche chocó o no chocó y el ángulo de golpe del coche. Y luego te van a cambiar otra gente que ya no es el de voz. Y ahora tienes un coach que te va diciendo cómo manejar el asunto y qué le tienes que decir y qué tienes que interpretar y cómo lo puedes ver. O hasta hacer una simulación virtual. O sea, el futuro de hacer desarrollo ya no parte de hacer estos sistemas legados o core con muchas mejoras, parte más de una visión como Legos, donde tienes un montón de piececitas que cada que cambia una pieza, tú da por hecho que va a cambiar, ¿no? Primer gran problema para los que hacemos código, ¿no? O sea, nos gustaba hacer cosas que ya jalan y como dices, ya jalan, no le muevas. Y ahora la invitación es, no, olvídate, es que lo voy a cambiar. O sea, ni te acostumbres a usarlo, porque paradójicamente veías de repente cuando nace GPT-4 a Sam Altman echándole porras y luego hace un mes diciendo, ya me da vergüenza lo que hace GPT-4 porque ya se siente viejo y estás hablando que no pasó ni 6 meses, ¿no? Y ayer que hicieron el lanzamiento, dice, no, está increíble, pero espérense a ver el 5. O sea, ya es una realidad que nos están metiendo en una nueva disciplina donde no hay manera en que tengas a alguien que sepa todo. Entonces tienes que empezar a crear en plataformas que ya funcionan, ¿no? Y en efecto están las nubes y hay muchas formas. Hablemos un poco del futuro futuro, ¿no? Ya no lo que viene en los siguientes 2, 3 años, que les diría que no visualizo un futuro inmediato a los seguros que no contemple casos de uso cada vez más potentes de GenAI. De blockchain, como bien lo dijiste, pues no necesariamente han sido adoptados todos, ¿no? O sea, creo que poco a poco íbamos, pero blockchain no ha despegado a la velocidad que despegó GenAI. Si te dijera en 10 años, Luis, ¿qué visualizas en 10 años para la industria de seguros? En el Osaru Day número 12, en el 2034, que saquemos esta cápsula del tiempo y sé que nadie tiene bolita ¿no? Y no hay forma de predecirlo, pero ¿qué ves? ¿Hacia dónde te emociona lo que estamos construyendo como humanidad? A ver, yo creo que nos estamos interconectando y digitalizando de una forma brutal y eventualmente no va a haber forma de salir de ello, ¿no? Y una de las formas positivas de digitalizarnos nos va a permitir vivir nuestra vida plenamente. Entonces, algo que yo visualizo en algunos años es la domótica va a dominar por completo el tema de vivienda. Entonces, nuestras casas van a estar completamente conectadas. ¿No? Los wearables, que llevamos también van a tener una posibilidad de tener sensores
que ahorita no tenemos, ¿no? Y que son baratos, o más bien que ahora no son baratos, ¿no? De medir glucosa directamente en la piel, no sé, cosas de ese tipo, ¿no? Que nos permitan tener, mucho más datos. Nuestros vehículos eventualmente, terminarán de dar el paso a ser realmente una computadora con llantas. Entonces, todo ese ecosistema de data alrededor de una persona te va a permitir tener ciertos scores, tanto de hábitos, compras, salud, etcétera, etcétera. Y esto, si bien se puede ocupar en la parte comercial, tiene que dar pie a que las aseguradoras cambien estos modelos actuariales antiguos de riesgo, en donde dicen, oye, a ver, yo agarro un grupo de 1 millón de personas y asumo que este millón de personas se comportan como estas 100, ¿no? Y entonces no me importa que seas una persona sana, joven y demás, te va a costar lo mismo tu seguro que una persona de 5 o 10 años más que tenga obesidad y lo que tú me digas. No es lo mismo asegurar tu casa en una zona sísmica o en una zona este, de cierto vandalismo a un lugar donde tienes propensión a un incendio forestal, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que toda esa data va a ayudar eventualmente a que tus primas de riesgo sean de forma automática, ¿no? Y entonces, eh, no sé si tendremos un System of Record universal a nivel gubernamental, pero sí tendremos la inteligencia artificial necesaria para que tú puedas alimentarlo con tu información de los documentos que tú quieras y tener tu archivo digital, de identidad, tuya, propia, inalterable, en donde pueda servir de input para tu suscripción y eventualmente también esta conectividad alrededor de los activos físicos, de los vehículos, de ti mismo como persona, pues te van a ayudar a tener una prevención a los siniestros, ¿no? Avisarte, oye, los frenos del Claro. coche, las llantas del coche, no transites por esta zona porque ya han asaltado mucho, oye, la presión del agua de tu casa. Entonces, todo eso eventualmente va a ayudar a que los siniestros bajen. Entonces, no sé si esto vaya a terminar siendo un negocio tan bueno para los seguros, ¿no? O de qué manera tengan que reinventar su modelo de negocio para atender este tipo de cosas, pero tecnológicamente no estamos muy lejos de que esto suceda. Es el clásico entre prescriptivo y preventivo, ¿no? O sea, teníamos una charla hace rato con un doctor de Oxford, justo hablábamos del futuro de la salud, y algo que él dice que tiene que cambiar en la medicina es que hay muchas de las decisiones que tomamos en medicina que se toman parecido a los seguros, ¿no? Es la historia, ¿no? Así es como se comportan los pacientes de esta enfermedad o así es como se comporta el riesgo en general, que pues tiene que ver con esas enfermedades. Pero lo que decía es que estamos llegando a ese punto de tecnología donde la mejor decisión no es esa, la mejor decisión tendría que ser con los datos de la actualidad en función de la realidad de la persona, no de un colectivo o de una historia, ¿no? Entonces, en este instante, ¿no? Siendo este martes 14 a las 2 de la tarde, ¿quién es Guillermo? ¿Cuánto pesa Guillermo? ¿Cuál es la presión arterial que tiene Guillermo? ¿Qué nivel de azúcar tiene Guillermo? Que no porque hace 4 meses no tenía un problema de azúcar, no quiere decir que hoy no lo tenga, ¿no? Claro, Entonces, él hablaba hasta de ser capaz de decirte, tu oye, ¿cuál es ADN, la tu mejor ADN. dieta? Todo, ¿no? O sea, si empiezas desde la alimentación, que es algo que sí puedes controlar, ¿qué tan lejos vamos a estar de crear productos de seguros que vinculen lo que comes con lo que va tu prima, ¿no? O sea, esas medidas que sí están en ti y que son únicas, porque en efecto a ti te va a caer bien algo que a mí no. A lo mejor la misma dieta a mí me dispara el azúcar y a ti no, porque tú lo metabolizas de una forma distinta, ¿no? Entonces, estamos entrando a esa década dorada donde la restricción no va a ser capacidad de cómputo, la restricción no va a ser que la data exista, la restricción tampoco va a ser la, el acceso a Internet, ¿no? Partamos que ya con los satélites del señor Musk, ya va a haber Internet hasta en la Antártida, ¿no? O sea, el mundo va a estar rodeado.
algo que nos faltaba en muchos lugares del mundo es que no había internet para todos, ¿no? Entonces, quitando esos obstáculos, la siguiente cosa a ponernos en común es cómo lo usamos para el bien de todos, donde el bien de todos tiene muchas respuestas individuales, no hay una sola respuesta colectiva, ¿no? No existe el seguro. Probablemente vamos a necesitar protecciones individuales de acuerdo a cada uno de nosotros, ¿no? Y vas a acabar haciendo una protección punta a punta de muchas cosas que pasan en tu vida que son diferentes a las vidas de alguien más. En mi caso, pues yo puedo tener 3 hijos, alguien puede tener un perro, otro puede tener 4 celulares, alguien puede viajar más seguido, alguien puede viajar menos, comer mejor, tener peor, o sea, me emociona pensar que en 10 años vas a hiperpersonalizar cómo cubrir los riesgos de tu vida, siendo tu vida, no una estadística, no bajo qué curva caes porque me llenaste un cuestionario de si ando en moto, no ando en moto, si es trabajo de alto riesgo, bajo riesgo, ¿no? Esa parte me encanta, Luis. Claro, sí, por ahí va. Y además, reforzando un poquito, ahorita se hace un comentario de el tema de que son como Legos, ¿no? Y además, cómo nos aseguramos de, o sea, de usar bien esto y usarlo para el bien. Y entonces yo creo, primero, completamente de acuerdo contigo en el tema de las piezas de Lego. Ahorita lo que tenemos que trabajar son en estos casos de uso y nuestra capacidad de integración de sistemas debe aplicarse más en la interoperatividad de estos agentes, como le llamas. Ese es el secreto. Em, Segundo, hay que empezar yo creo que vamos a migrar a un tipo de educación hiperespecializado. Está creciendo tanto todos estos alcances tecnológicos y están tan a la mano y tan fáciles de usar que realmente los puede usar un niño de 10 años, si quisiera, de 12 años. Y entonces tenemos que enseñarles desde muy niños a cómo usar esto, ¿no? Porque si no, entonces ahí nos vamos a empezar a desvirtuar, ¿no? O van a empezar a encontrar esta tecnología muy tarde y puede venir pues no un retroceso, pero un uso retardado de la tecnología porque no van a saber cómo usarlo hasta que salgan de la universidad, ¿no? Entonces yo creo que Claro. nuestro deber también como padres un poco es darles esta inmersión a la tecnología de una forma responsable y ya en otra generación que nos tocó a nosotros, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que entrarle para saber, pues, de qué va, ¿no? Y también que esto ya no necesitas programar para usarlo. ¿No? Hace poco pusiste un post también que me gustó mucho, donde decía, oye, pues ya no, ya pasó esa etapa donde tirábamos código para entrenar y para ver los resultados y demás. Ahora somos gente que estamos probando los modelos plug and play, Sí, básicamente. sí, sí. ¿No? Y entonces lo que necesitamos es el conocimiento de lo que hace el modelo, de los datos que tenemos y saber interpretar los resultados. Y eso es todo. ¿No? Y para eso, la verdad, ya no necesitas una ingeniería en computación. Y fíjate, le pegaste, y siempre que tú y yo platicamos, acabamos hacia el mismo lugar y eso me encanta. Ojalá y abramos los ojos al sistema educativo de nuestros hijos, ¿no? Digo, esto da para otro largo y tendido y tendremos un foro disponible a esto, pero de todas las charlas que he escuchado el día de hoy, me llevo la misma conclusión. ¿En qué momento es buen momento para empezar a entrarle? Por ejemplo, ¿no? De la charla de salud me llevé, ¿quién le está enseñando a comer a nuestros hijos? Porque es una ciencia, ¿eh? Y ya con la data que tienes disponible, ya deberías de ser capaz de comer lo que es bueno para ti. ¿Quién le está enseñando sobre salud? ¿Quién le está enseñando sobre finanzas personales, ¿no? Que es algo que nos contaba María. O sea, de esas materias que no ves en la escuela, pero que luego tenemos una generación que no sabe ni ahorrar. De los mismos seguros, ¿no? ¿Qué implica? ¿Cómo funcionan? Entonces, te invita a reimaginar un futuro donde las materias que hoy llamamos base, pues ya no son, ¿no? O sea, la pregunta, ¿no? ¿Hace falta ser ingeniero en programación para hacer esto, sistemas computacionales? La respuesta es para hacer esto no, para hacer arquitectura sí. Entonces, en la medida en la que vamos entendiendo el rol en la sociedad que cada persona sueña tener y los espacios que hay, de mí se acuerdan. O sea, no, la frase del AI nos dejó sin trabajo, si no la dejamos llegar, no va a llegar. Claro. Pero hay que prepararnos y hay que saber usar la tecnología, porque sí, hoy les digo que con 8 personas hago lo que áreas de 40 desarrolladores no sacan. Y justo es por eso, porque la velocidad que tienes del codo a codo y sacar cosas,
no es un tema de echarle más dinero al problema. Entonces, Luis, estuvo increíble. Te agradezco un montón el espacio, los tips. Se nos fue el tiempo como agua. Creo que hay que tener otro. Hay que hablar de los hijos. A mí el tema de la escuela de paternidad me encanta. Es algo que los dos compartimos, que más da para hablar, porque es más amplia, ¿no? Es hasta enseñarles la música, enseñarles el arte, a relajarse. Son tantas las cosas que un AI no va a poder hacer. Me da lo mismo que sean 10 años, 20 años, 50 años, con Agui, sin Agui. Hay un tema que nos hace únicos y no es la capacidad de cómputo que tenemos aquí. Es esa alma, es esa forma, es esa empatía, es esos valores que no puedes codear, pero es innegable que para tareas repetitivas la automatización llegó para quedarse, ¿no? Te agradezco el espacio, Luis, creo que nos encantó a todos. Hay muchos mensajes. Esta es pues, la charla de seguros y del futuro, pero creo que tocamos más temas. Entonces, primero que nada, gracias. ¿Algún call to action que nos quieras dejar para todos? Consejo, tip, algo que quieras que sepamos, que nos demos una vuelta de tu chamba, lo que gustes. No, a ver, primero, perderle el miedo a la tecnología. Otra vez recalco, ya no necesitas una ingeniería en computación, en informática para meterte a esto. Hay un montón de documentación y de cursos por ahí, de todos, de IBM, de Google, de Amazon, de OpenAI, donde podemos entrar. Fíjense en las posibilidades que pueden llevar a cabo con esta tecnología en sus propias, tanto vida personal, como en la parte del trabajo. Si quieren armar un emprendimiento, también les puede ayudar un montón el uso de esta tecnología. Y pues nada más, ¿no? Como tú dices, la inteligencia artificial no llegó a quitarnos los trabajos, llegó a hacernos mucho más eficientes. Pues a todos los que nos escuchan, ya lo escucharon de primera mano. Gracias, Luis. Gracias a todos por tomarse el tiempo. Y pues un gusto. Nos vemos pronto. Igual, mi Chao. querido, gracias, bye.